Hola, buenas noches. A ver si se van acomodando, que vamos a continuar con la clase de la semana pasada sobre normas de bioseguridad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta nos iba a llevar varias clases, esta actividad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los principios de bioseguridad la semana pasada? Mario, ¿vos podés decirnos cuáles eran esos principios de bioseguridad? Recuerdo que nos dijo que era universal, que era que involucraba tanto al personal de salud como a los pacientes, y bueno, y la relación que tienen estos entre sí. Y con respecto a las barreras, del uso de barreras del equipo de protección personal, ¿qué te acordás que les había dicho? Nos nombró, por ejemplo, las batas, los guantes de examinación, bueno, los guantes estériles, nos nombró las cofias, nos dijo con respecto a lo que son los ambos específicos para lo que es el traslado dentro del hospital. Nos habló también de las gafas, la importancia de las gafas, bueno, de los cubrebotas en el caso de nosotros que vamos a trabajar en quirófano, y bueno, y de barbijos. El uso de barbijos. ¿Y qué habíamos hablado con respecto a las batas, al uso de las batas en la calle? De los barbijos, perdón, de los ambos en la calle. Con respecto a los ambos, bueno, nos había dicho de la resistencia de los microorganismos, que es importante que no se lleven del hospital hacia la comunidad ni de la comunidad hacia el hospital. Perfecto. También había hablado algo de lo que era contaminación cruzada. Sí, ¿te acordás que habíamos hablado de eso? Sí. Y Jessica, con respecto a la eliminación de los residuos en los servicios de salud, ¿qué era lo importante que habíamos dicho? Que no solo era importante utilizar los elementos o los dispositivos adecuados, sino que también era muy importante los procedimientos que el personal de salud, o sea, dentro de los que estamos nosotros, utilicemos para descartar esos residuos. Y también que es muy importante que la separación de los residuos se dé en el lugar fuente para poder facilitar luego el descarte de los mismos. ¿Y por qué yo les había dicho que era importante que aprendiéramos cuáles son las normas de bioseguridad, todas las normas de bioseguridad? ¿Por qué? A ver quién se acuerda. Yo me acuerdo que nos había dicho que es importante que conozcamos y que las podamos aplicar en nuestro trabajo, porque también vamos a ser en cierta forma docentes de aquel personal que va a trabajar con esos residuos. Como bueno, por ejemplo, habías nombrado lo que eran los mucamos, los camilleros, y que bueno, que nosotros con nuestra conducta podemos ser formadores, claro, formadores. Enseñar por un lado y también el resto del personal seguía nos observan trabajar y siguen nuestras conductas, ¿sí? Nuestras aptitudes y los hábitos que hemos formado. Claro, y que es muy importante también para disminuir los riesgos biológicos, para no estar expuestos a poder tener accidentes laborales. No solo laborales, es una práctica que sirve para la vida en general. Bien. Bueno, después habíamos hablado del lavado de manos. ¿Se acuerdan que yo les había explicado del lavado de manos con agua y solución jabonosa? Y habíamos hablado del lavado de manos con solución de base alcohólica. Habíamos hablado del lavado de manos médico. Habíamos hablado del lavado de manos quirúrgico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Mario, ¿te animás a hacer una demostración de un lavado de manos con estos materiales que tenemos acá? Sí, con los materiales que tenemos acá. A ver, yo no sé nada de esto y vos me tenés que enseñar a lavar las manos. ¿Puedo aprender? Sí. Bueno, con los elementos que tenemos acá, lo que podemos hacer es un lavado médico. Bien. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en este caso tenemos una solución alcohólica. Tenemos, en este caso, la presentación es de esta forma. Hay en algunos lugares donde nos habías comentado que vienen de formas automáticas. En este caso, bueno, vamos a tomar con las manos limpias previo a trabajar con algún paciente o posterior a trabajar con un paciente. Vamos a tomar un disparo con los mililitros de lo que es el alcohol y vamos a embeber las manos arrancando no solamente de las uñas, sino también abarcando los interdigitales. Ay, se me cae. Vamos a tratar de hacerlo más rápido y abarcando toda la mano. ¿Cuánto tiempo tarda esto para hacer el lavado de manos? Y aproximadamente 2 minutos. 2 minutos.
También en esta parte entre los dedos me Sí, dijo. podemos hacer esto de esta forma, ¿tá? Sí. Como para tratar de beber. Nos habías ¿Y comentado con los que... pulgares? Que me quedan como distintos. Sí, tratar de ir buscando la forma de abarcarlos también. De abarcarlo. ¿Y este movimiento durante 2 minutos lo tengo que hacer? Sí, es importante que no tomemos el aire del ambiente porque lo que vamos a tratar de hacer con el frotty es usar la mayor cantidad de alcohol sobre las manos. Bien. ¿Y esto para qué nos servía? Yo les había explicado que era para disminuir la flora. Jessica, ¿querés agregar algo? No. Bueno, que teníamos los 5 momentos. Antes del contacto con el paciente, con el entorno del paciente. El segundo momento era antes de realizar una tarea limpia, que ¿se acuerdan que les había dicho? En la colocación dentro del quirófano de una sonda vesical, por ejemplo, de una sonda nasogástrica. Después del riesgo de exposición a los líquidos corporales, ¿sí? Eso lo vimos toda la semana pasada. Después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. ¿Se acuerdan? Ahí también nos teníamos que hacer un lavado de manos. ¿Estamos con eso? Ujú. Ya lo habían visto, lo vamos a repasar. Bueno, la clase de hoy, propiamente dicha, lo vamos a hacer con respecto a el uso de los descartadores, ¿sí? Vamos a hacer el uso de descartadores y también cómo descartamos esos descartadores. ¿Estamos? Acá yo les traje para que ustedes vayan viendo distintos modelos de descartadores. Este, por ejemplo, es un descartador que tiene una boca chica, que es para descartar agujas. Anda mirándolo, Mario. Este es otro modelo, pero también cumple la misma función. Fíjate que tiene boca chica. Jessica, si lo querés ir mirando. Y este es un descartador de boca ancha, ¿sí? Acá estamos teniendo descartadores chicos. Bueno, los requisitos que tiene que cumplir un descartador es que tiene que ser de un material rígido, ¿sí? Sí. No puede ser un descartador, no puede ser una cosa blanda. ¿Ves? Tocalo, fíjate que es algo rígido, ¿sí? ¿Ves que si vos, por ejemplo, si vos lo tenés así, no corres el riesgo de que la aguja atraviese y te lastime las manos o lo que sea, ¿sí? A su vez, tienen una buena base de sustentación, es decir, que van a tener estabilidad el descartador, ¿sí? Acá tenemos un descartador vacío. Fíjense, a ver si lo podés tomar, Jessica, que tiene distintas ranuras el descartador y vamos a ir viendo cómo vamos a ir descartando distintas cosas. ¿Estamos? ¿Lo podés tomar ahí? Bueno, primero tenemos las agujas, ¿sí? Bueno, acá tenemos una aguja. Una de las cosas que no podemos hacer, yo la voy a hacer ahora porque esta aguja está nueva, pero nunca, sobre todo una aguja que ha estado en contacto con el paciente, esto de reencapuchar la aguja, esto no se hace, ¿sí? Tampoco descartamos la aguja con el capuchón, ¿sí? ¿Por qué no lo vamos a descartar con el capuchón? Porque estamos utilizando mal el descartador. El modo correcto, yo acá tengo una jeringa montada que la tenía por aquí. La había desmontado, me parece. No sé, me parece que la perdí. Bueno, vamos a tomar otra jeringa. Vamos a montarlo con esta aguja. Acá tenemos una jeringa montada, ven, que se usó para una medicación que realizó el anestesiólogo o cualquiera montada. La tenemos así y para descartarla, ves que acá tenés la aguja, vamos a usar estas dos ranuras, ven, colocamos la aguja en la ranura, corremos para acá y ven que cae solo. Perfecto. Bueno, otra de las cosas que no tenemos que hacer es sacar la aguja con la mano, ¿sí? No, eso no lo podemos hacer. ¿Con la jeringa qué hacemos? ¿La tiramos adentro del descartador? Si tiramos el capuchón o tiramos la jeringa dentro del descartador, estamos utilizando mal el descartador, ¿sí? Lo que tenemos que hacer con la jeringa y con el capuchón es, como estuvieran en contacto o con algún medicamento o en contacto con el paciente, lo descartamos en el descartador, en la bolsa de residuos roja, ¿sí? Con respecto a el envase de la jeringa y el envase de la aguja, eso es considerado residuo domiciliario y esto lo podemos descartar en la bolsa negra de residuos domiciliarios, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a utilizar para descartar es
los catéteres venosos, ¿sí? Fíjense que acá ustedes tienen en el PowerPoint cuáles son los elementos cortopunzantes que vamos a descartar en el descartador. Tenemos la aguja de sutura, que yo ya les voy a mostrar cómo se hace, las agujas hipodérmicas, que fue lo que estuvimos viendo recién, las hojas de bisturí, que también les voy a mostrar, y el catéter venoso, ¿sí? Bueno, este es el catéter venoso que se utiliza cuando el paciente entra al quirófano, que le colocan la vía, por lo general lo hace el anestesista, o a veces el paciente ya viene de la sala con la vía colocada. Este es el Beflon, el material que queda en contacto con el paciente, y este es el mandril. Esto es el material cortopunzante que queda, ¿sí? El mandril acá se llena con sangre, así que hay contacto con sangre. ¿Cómo lo descarto? En el descartador de boca ancha, directamente lo tiro, ¿sí? Una de las cosas que no quiero que hagan y no la deben hacer es sostener el descartador con la mano. No, el descartador tiene que estar solo en un lugar firme y descartarlo de lejos. Si el descartador está muy lleno, también es un riesgo muy grande, ¿sí? Yo ahora cuando les explico... ¿A qué se refiere con muy lleno, profe? Y el descartador, en el momento de descartarlo, tiene que estar 2/3 de lleno. No está lleno que rebalsa, no. Una vez que está en 2/3... se descarta, se cambia. Descarta. Otros autores hablan de 3/4 de lleno, pero no tiene que estar lleno que rebalse, ¿sí? 2/3 de lleno es lo que habla alguna bibliografía. ¿Para qué? Para seguridad nuestra y para seguridad del personal que también... Va a trasladarlo, que lo va... Claro, exacto. Bien. Otra de las cosas que tenemos para descartar como material cortopunzante es las hojas de bisturí. Ustedes hicieron la cirugía, acá tienen la hoja de bisturí montada en el mango y necesitamos una pinza para descartarla, ¿sí? Tomo, descalzo y acá me queda la hoja de bisturí suelta. Una vez que la tengo, la descarto. Perfecto. Con la pinza, ¿sí? Y esto después se va a mandar a lavar. Otra de las cosas que tengo es el material de sutura. Cuando ustedes le quedan dentro de su mesa de cirugía, donde le quedan las agujas atraumáticas o agujas que se rompió dentro de la cirugía, eso lo vamos a descartar también en el descartador. ¿Cómo tenemos que hacer? Tomamos la aguja, fíjense que a veces quedan, bueno, este es una sutura muy finita que no se alcanza a ver. Fíjate, Jessica, que acá tenemos una sutura, no sé si lo podés tomar con la cámara, ¿ven? Y vamos a cortar. Una cosa que no debe ocurrir es tirar solamente la sutura con el resto de hilo, ¿sí? Bien. Hilos colgando acá facilitan que un compañero o nosotros mismos nos enredemos con el hilo y nos podamos llegar a lesionar con esta aguja que estuvo en contacto con la sangre y con los fluidos del paciente, ¿sí? Eso siempre tenemos que tratar de que no ocurra. Nos cuidamos nosotros, cuidamos al paciente y cuidamos a nuestros compañeros de trabajo. Bueno. Bien. Usted dijo que se llena 2/3 y ya no se puede usar más. ¿Cómo sería el correcto descarte de este elemento? Para descartar correctamente este descartador, bueno, teníamos distintos métodos. Este, por ejemplo, fíjate que es a rosca. Sí. Este es un buen método también, que este es solamente, fíjate que acá podemos descartar cosas muy chicas. Bien. ¿Sí? Algún material muy grande no lo podemos descartar acá. Cerramos y lo descartamos. Bien. Este, fíjate que tiene una traba que se coloca acá. ¿Ves que se traba? Sí. Lo cerramos. Nosotros, por ejemplo, en mi lugar de trabajo le ponemos una cinta adhesiva para asegurarnos que nos quede bien precintado y lo descartamos en el descartador de bolsa roja que tiene residuos patogénicos. ¿Sí? Ujú. Bueno, después una vez que tenemos todo el descartador, lo descartamos acá y vamos a tener que hacer el descartar la bolsa, ¿sí? Sí. Una vez que terminó la cirugía, ustedes van a cerrar la bolsa para asegurarnos que el personal de limpieza cuando viene no tenga ningún inconveniente. Siempre tenemos que revisar que no queden agujas tiradas en el carro de anestesia, que no queden agujas tiradas mucho menos en el piso, siempre trabajar ordenados y prolijos. Pero ¿y si quedaron, no los levanta la mucama cuando limpia, profe? Y lo que pasa es que es mucho riesgo con la mucama cuando limpia, porque la mucama no sabe correctamente. Aparte, si quedaron es porque nosotros no estuvimos haciendo bien nuestro trabajo, ¿sí? Claro. Tenemos que ser responsables Sí. con el material cortopunzante que utilizamos.
Una vez que la bolsa de residuos patogénicos está llena, cerramos la bolsa, colocamos el precinto, la bolsa no tiene que superar tampoco los 2/3 de llenado. Usted no había hablado de... Colocamos el precinto y se cierra. Y después esto queda seguro para que la mucama o el personal que tiene que retirar, porque después acuérdense que esto, se acuerdan que habíamos visto, que de quirófano sale, lo lleva la mucama hasta un lugar de almacenamiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto que después lo viene a retirar una empresa para su destino final? Bueno, Sí. todo ese proceso que realiza el residuo depende de nosotros. Que sea seguro para que sea todos. seguro para todos. Yo vi en un hospital que hizo unas prácticas que después la bolsa, así como usted la precintó, la colocan en cajas de cartón. También para más seguridad, que tienen el logo que usted nos mostró sobre residuos patológicos. Sí, tienen el logo, que creo que lo habíamos Está puesto. en el Este es el logo, ¿ven? Exacto, Lo habíamos puesto ese. acá aparte. Bueno, fíjense que acá dice no encapuchar las agujas, que yo se lo había dicho. El Sí. descargador de paredes duras debe tomarse de la parte inferior. En la etiqueta consta el límite de llenado, que son los 3/4, ¿ven? Es lo que yo le decía, 3/4. Hay otra bibliografía que habla 2/3. Bien. Lo importante es que no esté lleno hasta el tope, ¿sí? Porque ahí aumenta el riesgo de pincharnos para cualquiera, para nosotros, para el paciente. A veces el paciente no sabe, nosotros somos quienes tenemos que saber estas cosas. Y el personal de mucama. Bueno, también esto no les había dicho. Cuando hacen alguna prestación o alguna actividad, el descartador siempre tiene que estar a una mínima distancia de la práctica. No es, estoy acá y tengo que descartar esto allá donde tengo el descartador a 10 metros. No. Ah, claro, y recorrer una distancia Siempre larga cerca. con la aguja en la mano. Claro, no. Eso tenemos que tratar de que no ocurra. Siempre Bien. el descartador lo tenemos cerca nuestro. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Ven, acá ven qué es lo que vamos a descartar en las bolsas rojas. Los materiales provenientes de sala de aislamiento, que bueno, eso ustedes en quirófano no lo van a ver. Hay pacientes que necesitan distintos tipos de aislamiento. Todo el material que proviene de esa sala de aislamiento, así sea papel o restos de alimentos, van a ir a la bolsa roja. Esa es una de las excepciones del material. Bueno, después vamos a descartar guantes, gasas, algodones, vendas, restos de apósitos, todo lo que tenga contacto con sangre o fluidos corporales, hisopos, bajalenguas, ese tipo de cosas. Los descartadores, como les dije, bien cerrados, nosotros le ponemos, donde yo trabajo, le ponemos un precinto. La jeringa, los restos anatómicos y patológicos, sí, no van a anatomía patológica. Mucho cuidado con eso. Bueno, la bolsa para descartar tiene que estar rotulada. Fíjense que acá todavía nos falta el rótulo. Ahora vamos a ver cómo tiene que estar rotulada. Y tiene que tener un mínimo de 60 micrones. ¿Se acuerdan? En las bolsas rojas se miden en micrones. Tienen que ser bien gruesas. Tienen que ser duritas, sí. ¿Y si está muy pesada? Y si la bolsa roja está muy pesada, que a veces la llenan con líquidos y esas Claro. cosas que no corresponden, aumenta la posibilidad de que el personal que la transporte pueda correr riesgos de entrar en contacto con ese material, ¿sí? Que no debería ocurrir. Llenamos hasta los 3/4 y lo precintamos, como ya lo tenemos precintado. ¿Ven? Acá tenemos distintos tipos de tamaño y espesor de bolsa. Tenemos chicas, medianas y grandes con distintas dimensiones y el espesor de los micrones de la bolsa. Fíjense que la bolsa más grande tiene más micrones porque tiene que ser más gruesas, ¿sí? El rótulo, que es lo que les digo que nos falta acá, tiene que tener el nombre del área, por ejemplo, quirófano, la fecha y turno, hoy, qué día es hoy, el turno mañana, turno tarde, y quiénes fueron los operadores de esas bolsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de los residuos, tenemos que ser responsables de los residuos, ¿sí? No es solamente la cirugía, no es solamente el procedimiento que realizamos, también todo lo que hace esa cirugía. Bueno, hoy terminamos con esta actividad porque esto es todo lo que yo quería que veamos hoy, ¿sí? ¿Ustedes se animan a realizar el descartado de materiales? ¿Quieren que lo veamos? ¿Cómo se hace? Sí, yo me animo, sobre todo lo que era el catéter venoso, a descartarlo.
Bien. ¿Sí? Bueno, ¿lo podés hacer? Sí. Me tengo que colocar guantes, ¿verdad? Y por lo general cuando estamos trabajando, yo no lo hice con guantes, pero cuando estamos trabajando en quirófano... ¿Guantes de lo hacemos examinación? Sí, ¿Sí? solamente eso. Bueno, A voy ver. a tomar un par. Vamos a usar el otro descartador porque este ya lo descartamos. Bueno. Vamos a abrir la bolsa porque es la única que tenemos. Bien. Me pongo los guantes de examinación. Bueno, esto en teoría estuvo en contacto con el paciente. Es lo que se usa para ponerle la vía, el suerito. Sí, Esto usted nos dijo entonces que lo podemos poner en una bolsa negra porque es un residuo domiciliario. sí. ¿Ah? Sí, muy ¿Se bien. puede esto reciclar? Mirá, no conozco que lo reciclen por algo, pero sí. Bueno, Existe la perfecto. posibilidad que sí. Bien. Esto entonces es lo que había Que no, quedado. que no tenga restos de sangre, por Claro, supuesto, van en sí, esa sí, bolsa. sí. Si tiene algún tipo de resto de sangre, No. por algo, Bolsa roja. para Bolsa la roja. Perfecto. Esto es lo que quedaría dentro de la vena del paciente. Exacto. Y esto sería el material a descartar. Sí, Tengo que buscar alguno que tenga una boca considerable para poder introducirlo, ¿verdad? sí. Ahí y lo suelto. Y lo soltás. Perfecto. Bueno, a ver, ¿querés descartar una aguja? Sí. Viste que los anestesiólogos por ahí dejan en el carro. Bueno, Bien, una aguja cuando suelta terminamos con la cirugía, y quedó suelta. Usted Sí. dijo que no se puede reencapuchar. La encontramos, sí. la tomo. Sí, lo ideal sería que la tomes con una pinza. Que lo tome con una Sí, pinza. si tenés la posibilidad, mejor. Perfecto. Tomo Bien. una pinza. Ahí. Me acerco al descartador. Cuando la encontramos sola y sin el capuchón, la descartamos con una pinza. Y sí, lo mejor es que Perfecto. con una pinza lo hagamos. ¿Con guantes? Sí, en realidad lo óptico sería que la persona que la utiliza, Sea la que montada en la jeringa, la descarte como usted nos mostró, que es lo más seguro. Sí, Ahí lo suelto. perfecto. Perfecto. Ahí. Sí. Bien. ¿Y ahora cómo hacías para descartarla de la jeringa directamente? Sí. Teníamos la aguja. La jeringa. Lo colocábamos. ¿Con el capuchón iba? No, sin el capuchón. ¿Por qué no iba con el capuchón? María? Porque hacíamos un mal uso del descartador. Perfecto. Eso después, si no estaba en contacto con, ni tenía sangre ni ningún fluido biológico. Y por iba a la ejemplo, bolsa si yo te negra. acerco el descartador acá y te digo descártalo, María. No, tiene que estar sobre una superficie apoyado. Para que le dé Ahí tiene que estar estabilidad. tiene que estar estable. Y aparte, para no Bien. correr el riesgo de que vos me pinches a mí. Claro. También. Bien. Es exponer mucho al compañero, digamos. Claro. Bien, lo acercábamos, introducíamos esa ranura que tiene, bueno, en este caso, este estilo de descartador. Corríamos y traccionábamos. ¿Y qué hacia hacías con jeringa. con la jeringa? La jeringa lo íbamos a poner en la bolsa roja, la descartábamos. Perfecto. Ahí la Muy bien. descartamos. Bueno. Muy bien. Con los guantes me los tironeo, no. La técnica que usted nos había mostrado era tratar de, Que salgan al revés, claro. Claro. Y con un movimiento que sea homogéneo, ¿no? Ahí. Bien. Bueno, esto es todo lo que yo quería que aprendieran para esta clase, ¿sí? Perfecto. El uso del descartador. Parece algo muy simple, pero es algo que lo vamos a utilizar por el resto de nuestra profesión, por el resto de nuestra vida útil dentro de la profesión, ¿sí? Bueno, Bien. acuérdense que ya venimos con el lavado de manos, ahora estamos con el uso de descartadores y la clase próxima vamos a empezar a ver la decontaminación, ¿sí? Bien. Vamos a ver la decontaminación y el uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Esto lo van a ir viendo yo se los voy a pasar rápido ahora porque lo vamos a ir viendo. Me gustaría que ustedes dentro de la semana puedan ir viendo el PowerPoint, que este PowerPoint yo se lo puse en un link en la bibliografía que tenían. Lo pueden ver desde el mismo teléfono, lo bajan en su teléfono y lo ven en su teléfono. qué bueno, porque así lo veo mientras viajo al trabajo en el cole, Lo profe. pueden ver en el colectivo, una vez que lo descargaron ya lo tienen en el teléfono, lo pueden ver en el colectivo y recordemos que esto es algo que lo vamos a ver. La semana que viene vamos a hacer un repaso de esto y yo quiero que ustedes vayan viendo cuál es el tema que vamos a ver
la semana que viene para continuar con la actividad, así es más participativa la clase. Todo Buenísimo, esto- profe. Y al final de todo, ¿podemos hacer una práctica de todo lo que fuimos aprendiendo en estas clases? Así Al final refrescamos todo. Al final de todo vamos a ir haciendo una práctica, pero después, cuando vayamos a la práctica hospitalaria, cuando hagamos nuestra pasantía, ya digamos la práctica se va a convertir en una práctica en la vida real y esto es importante que lo Y aprendan. con riesgos reales. Y con riesgos reales porque ya va a estar, digamos, acá estamos haciendo todos los procedimientos y tenemos todo material nuevo. Claro. En la práctica hospitalaria ustedes van a tener el material ya en contacto con sangre, entonces es importante que por eso en este gabinete lo vayan aprendiendo. Bueno, Sí. chicos, recuerden que ya estamos terminando con estas clases, recuerden de ver lo que tenemos que hacer la semana que viene, repasen, así seguimos practicando y que esto les sirva para el resto de su vida y recordemos que nosotros aprendemos, que también aprendemos para enseñar a otros. Bien. Vayan antes de que toque el recreo, miren, los dejo de salir 5 minutitos antes, así que vamos. Muchas Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.